digamos, dentro de mis raíces. ¿Se cortó? No. No, sí, te escucho. Sí. Ah. Y bueno, sí, ha sido una experiencia muy interesante. Pero bueno, digamos, muy, muy positivo. Qué bueno, Claudio. Y de hecho, el trabajo con el árbol también es empezar a ahondar un poquito en la parte inconsciente. Yo estoy seguro que si tú ya empezaste a hacer tu árbol, conforme vayamos avanzando en los demás módulos, vas a ir entendiendo más cómo poder estructurar de una manera más efectiva tu árbol. Y hay muchas cosas que seguramente vas a cambiar en el transcurso, no solamente de estos 12 módulos, Seguramente, sí. sino más adelante. Es solo el inicio Si Es bien solo el inicio, exactamente. Ajá. hermoso, Ahí está, a ver. ¡Anda! es algo, no lo hice como si fuera definitivo, pero bueno, no es esto, recién empieza, ¿no? Todos Claro, estos es una papeles película. se pueden ir cambiando a medida que vamos Ah, mira, y avanzando. está listo para poder recibir actualizaciones. Exactamente, exactamente. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno, me da mucho gusto, Claudio. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora De con nada, Carlos Rubén. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Bien, Manuel, muy bien, muy bien. Sabes que te comento que esta semana estuve revisando, viendo los videos tuyos de la última mentoría, sobre todo la parte del álbum. Ajá. Incluso el video que nos mandaste la semana anterior de niveles neurológicos, en donde tú hablas en la primera parte, ¿no? Pues tuve que revisarme unas dos veces para entenderle y poderle aplicar. Sí. Y sí, aquí les tengo la tarea. No sé Ahí si está, mira. ahí está. Genial. Oye, qué Bien. bien. Tuve que actualizarle, digamos, porque esta parte de la misión te comento que la estructuré este año, en marzo más o menos, leyendo libros, unos libros de coaching, así que me puse a leerlos y ahí encontré en marzo cómo se podría definir una misión. Bien. Y la logré definirla uniendo la carrera mía, como yo me dedico a lo que es de diagnóstico de laboratorio clínico. Entonces hay una parte que a las personas les llama la atención sobre cómo prevenir enfermedades. Ok. Entonces eso es lo que yo actualmente quiero promover más, eso sobre todo la parte preventiva en salud. Ya, muy bien. Desde esto lo unifiqué aquí en mi misión, que ¿te puedo leer mi misión tal vez? Claro, ajá. Ya. Bueno, me das tu comentario a ver qué tal está. La misión dice ayudar a la mayor cantidad de personas a detectar, prevenir y cuidar su salud a través de chequeos preventivos de laboratorio y una asesoría holística integral para mejorar su calidad de vida. Mira, ok, ajá. Sí, Súper. entonces, esa es la misión que sí me costó trabajo, en verdad. Ajá, ajá. Porque fue un trabajo del año anterior también que me puse a revisar, o sea, cómo se hace. Ajá. Claro, claro, en este caso es una misión muy, muy específica, ¿no? Dirigida exactamente a un área muy, muy específica de tu vida, ¿no? Lo cual me parece bien, ¿sí? Sí. Ujú. Y eso, y de ahí últimamente, los últimos 2 meses, lo que hice fue unificar esta área que te comento, que es el área profesional que seguí, junto con otra que aprendí de lo que es una técnica llamada quiropráctica, tal vez Ah, les sí. escuché. Ujú, ujú. Entonces, esto también les estoy ofreciendo como valor agregado aquí en el laboratorio. Ah, mira, genial. Sí, Qué y bien. quedan bien los pacientes. No, súper, súper, muy bien, excelente, Carlos, muy bien. Muchas gracias por compartir tu árbol. Sería genial que después me mandara una fotografía ya con su Por árbol supuesto. terminado para tenerla como una referencia y bueno, pues yo también ahí ver qué otra cosita podría yo aportar, pero Sí, definitivamente a la persona que más le tiene que fascinar tu árbol, pues ¿a quién crees que es? A uno mismo. A uno mismo, ¿verdad? Así que por mucho que yo quiera opinar, si tú te sientes contento, a gusto, crees que tu árbol realmente refleja quién tú eres, entonces estás por buen camino, ¿ven? Y eso también son señales del inconsciente que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a saludar rápidamente a Gaby. Gaby Madruga, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Gaby? Hola, Gaby. ¿Me escuchan? Sí, solo te escucho, ¿me escuchan?
Ajá. Hola. Hola, hola. Creo que tenemos problemas con tu micro. ¿No te escucho, Gaby? ¿No? ¿No me oyes? ¿No? ¿Ustedes me escuchan? ¿No? Ya te escuché. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas ¿Cómo noches. les va? Excelente. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo estás? Bien. Una semana un poco difícil, movida acá, así que estuve escuchando bastante y bueno, un poco confusa en hacer la misión y la visión. Me explayé demasiado y no me gustó. Creo que tendría que sintetizar un poco. Ok. Pero ¿la tengo que leer? ¿Querés que te lea? Como tú quieras, ¿eh? No, no es que estemos revisando, pero si quieres compartir algo, adelante. No sabía, como me conecté un poco tarde. Ajá. Bueno, básicamente lo que yo deseo, mi misión, ¿Sí? es poder titularme como coach y trabajar formando emprendedores en una de las áreas que yo manejo, que es la gastronómica. Excelente. Así que esa es mi proyecto, tener una escuela de formación física y online. Mira. Eso es mi proyecto en este próximo año. Excelente, Gaby, muy bien. Que esa sería realmente una ramita de tu árbol, ¿verdad? Porque definitivamente que tu vida comprende muchas otras facetas en el ámbito personal, espiritual, social, de pareja, familiar, y tu rama profesional sería una de ellas, ¿verdad? Entonces quizá tendrías que empezar a redactar una misión un poquito más holística, un poquito más amplia, ¿verdad? Para que pudiera abarcar no solamente el ámbito que tú quieres en tu aspecto profesional, sino en todas las demás áreas. Ajá. Si tú gustas, Gaby, me puedes enviar una fotito de tu árbol Bueno. y con todo gusto, igual a todos ustedes, pues les puedo ahí dar mi punto de vista, que bueno, generalmente lo hago también con las organizaciones cuando estamos alineando su estructura, cuando hablamos de la misión y la visión y todos aquellos aspectos importantes de congruencia organizacional, también se pueden aplicar a lo personal. Entonces, si gustan, me lo envían, con todo gusto yo lo reviso y después de manera personal, con cada uno de ustedes, pues conversamos algunos aspectos. ¿Les parece bien? Perfecto. Excelente, muy bien. Gracias, Gaby. Vamos a saludar rápidamente a Laura. ¿Cómo está Laura? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá tratando de despertarme todavía. Yo sé, 3 de la mañana, Alemania. Gracias. Sí. Así que, bueno, no sé si estaré 100%, obviamente no estoy 100%. Pero voy a tratar. Ajá. Bueno, Manuel, sabes que mi árbol es bastante complicado. Sí. Porque como mi mente es una mente inquieta y me gusta ir muy profundo, entonces yo lo tuve que dividir en partes. Así que yo para enviarte las partes, y porque elegí un árbol y hice un poco el desarrollo del árbol. Ajá. Y después el por qué yo elegí ese árbol, y después voy en cada uno diciendo qué significa, por ejemplo, las raíces, cómo son las raíces de ese árbol y cómo me veo yo identificada en ese árbol. Así que es un poco largo. No te preocupes, mándamelo por partes, yo acá lo armo. Bueno, sí. Lo armo por partes. Todo acá todo, Dios y mío. con colores y todo. Ya veo. Excelente. Oh, wow. Ok. Sí. Tú envíame por favor sus árboles y yo con todo gusto reviso y después con cada uno de manera personal a través de un inbox voy a ir dándoles algunos ajustitos de lo que yo pienso y bueno, falta ver que ustedes también les chequen. Lo importante es que ustedes estén contentos, ¿bien? Pero gracias, Laurita, gracias. Yo sé que es complicado este horario para mis amigos en Alemania, pero les prometo que en algún otro módulo seré yo el que me desvele a las 3 de la mañana. ¿Sí? No, hacemos nosotros el esfuerzo, porque te queremos al 100% no. vos. Así que tenemos que estar parejos nosotros. Bueno. Así que bueno, pues amigos, ¿qué vamos comenzando?
ese tema tan importante que vamos a hablar del inconsciente, de cómo podemos acceder a ese inconsciente, cuáles son las características que determinan nuestra mente inconsciente. Y bueno, ya de alguna manera empezamos a conversarlo durante la semana cuando fuiste tú, Gaby, o Laura, que me preguntó cuál era la diferencia entre inconsciente, consciente y subconsciente. Sí, yo. ¿Tú fuiste, verdad, Laurita? Sí. Sí, Me hablabas de sí. las tres mientes. Y sí, efectivamente, antiguamente, déjame decirte que desde el año 1900, o sea, ya tiene 100 años, que la psicología dejó de utilizar el término subconsciente, porque el mismo Sigmund Freud decía que se confundía subconsciente e inconsciente, y realmente que fue Freud quien lo determinó como inconsciente, quien le dio ese nombre a esa parte de la mente que él decía que estaba por debajo de la conciencia o lejos de la conciencia, o que estaba fuera de nuestro alcance consciente. Entonces, él mismo dijo, no, para que no se confunda, dividimos a la mente solamente en dos, la parte consciente y la parte inconsciente. Él mismo lo semejaba como si fuera un iceberg, y él decía que lo que nosotros vemos en la superficie del iceberg, lo que apenas asoma, es el 5% de la masa total del iceberg. Que si queremos saber cuál era realmente el tamaño del iceberg, tendríamos que mirar hacia abajo, bajo la superficie, para que nosotros nos diéramos cuenta que el 95% pues correspondía a lo que estaba sumergido. Y entonces el mismo Freud decía que es exactamente como la mente humana. Lo que se ve, lo que nosotros observamos, que si hacemos el símil del árbol, lo que nosotros vemos apenas es el 5% de lo que es nuestra mente. Es lo que nosotros observamos sobre la superficie. Si tú ves tu árbol, lo que vemos pues solamente será el tronco, las ramas, los frutos, y aparentemente es algo grande. Pero Sigmund Freud decía, tenemos que mirar por debajo del agua, por debajo de la tierra en este caso, para que nos demos cuenta de dónde está el mayor poder que tiene nuestra mente. Y es la parte inconsciente. Es la que almacena toda la información, no solamente de nuestra vida, sino incluso prenatales, incluso ancestrales. Fíjate nada más. Venimos arrastrando recuerdos, venimos arrastrando programaciones, venimos arrastrando mucha información que no solamente corresponde a nuestra vida física, sino que es anterior a la nuestra. Por lo tanto, la parte inconsciente es la que rige todo lo que es nuestra propia vida. Acceder a esa información y sobre todo, es muy importante, poder hackearla para direccionarla hacia lo que nosotros queremos, pues es realmente el quid del asunto. Es lo que nos puede llevar realmente a un resultado extraordinario si nosotros aprendemos a manejar esa parte. Así que el día de hoy veremos algunos aspectos importantes de qué es el inconsciente, algunas características y sobre todo cómo comunicarnos con el inconsciente, que va a ser bien interesante. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Sí? Ahora, esa comunicación del inconsciente, no creas que es algo tan complicado, pero sí requiere mucha atención. Y el día de hoy vamos a sentar algunas bases, y lo más importante que va a pasar no es lo que ocurre el día de hoy precisamente, sino lo que ocurra los días subsiguientes. ¿Bien? Seguramente tengamos otra sesión para poder completar este módulo 3, ¿de acuerdo? Entonces, quizá nuestro mentoring se nos vaya a 13 módulos, pero yo ya les iré diciendo, porque realmente la información que hay en este módulo pues, es bastante extensa, y no me gustaría, que se me queden dormidos mis amigos de Alemania, ¿no? No va a pasar. Entonces, por eso yo creo que la voy a dividir en 2 partes, pero lo que sí es que les voy a enviar también un video adicional, que ese no se lo voy a enviar ahorita porque requiero que primero trabajen ustedes previamente con esta información y ya después el envío ya cuando estén ya listos para hacerlo. ¿Bien? Muy bien, así que pues hablemos del inconsciente. Me acuerdo que el otro día estaba en una conferencia y le dije así a la gente, bueno, señores, vamos a hablar del inconsciente. Y una señora levanta la mano y dice, no vino mi marido hoy, ¿no? Digo, no, señora, no vamos a hablar de ese inconsciente, vamos a hablar del otro inconsciente. Y es que sí, cuando hablamos de inconsciencia, nos referimos generalmente a una persona que hace las cosas sin pensar, ¿verdad? Una persona que pareciera que no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, la palabra inconsciente la utilizamos precisamente de manera despectiva para referir a alguien que no tiene la idea o no tiene la capacidad de darse cuenta de las cosas. Y fíjate que no está nada lejos de la realidad,
porque realmente una persona consciente es una persona que se da cuenta. Por eso la conciencia es la parte de nuestra mente que nos permite conectarnos con el mundo real. El mundo real, vamos a ponerlo entrecomillado, porque sabemos que no existe un mundo real tal y como nosotros lo concebimos, sino es solamente una representación de lo que tenemos dentro, que esa es otra característica del inconsciente. Pero esa parte consciente es la que nos permite darnos cuenta. Nathaniel Branden, el gran psicólogo canadiense fallecido hace algunos años, nos decía que la conciencia humana era realmente la parte que nos permitía desenvolvernos con efectividad en este mundo. Y él hablaba de 3 niveles de la conciencia. Estos 3 niveles de la conciencia son los que caracterizan a una persona que se encuentra realmente atento, alerta a todo lo que está sucediendo. Entonces, el primer nivel de la conciencia, decía Nathaniel Branden, es la autoconciencia o la conciencia de uno mismo. Y esa conciencia de uno mismo es la que nos permite percatarnos de quiénes somos nosotros. Tiene mucho que ver con nuestra identidad, sí, el hecho de reconocernos a nosotros mismos. También tiene mucho que ver con nuestras capacidades, reconocer nuestras fortalezas y debilidades. La autoconciencia también tiene mucho que ver con conocer la manera como nosotros operamos, es decir, la forma como yo salgo adelante de mis retos, la manera como yo me repongo a situaciones difíciles, qué me motiva, qué me deprime, qué me impulsa, qué me inspira, qué me detiene, qué me bloquea. O sea, realmente la autoconciencia es la capacidad de conocerme perfectamente quién soy yo, ¿no? Y eso, pues, es un tema que nos lleva toda la vida. Ajá. Es el primer nivel de la conciencia. De hecho, nosotros en el ámbito industrial, pues, trabajamos mucho con esta parte porque es importante que la gente sepa de lo que es capaz de hacer, que ella misma se dé cuenta de cuáles son las cosas que puede y que no puede hacer. Y eso es parte de esa capacidad. Lamentablemente hay muchas personas en el ámbito industrial, sobre todo cuando hablamos de seguridad, que no son conscientes de lo que son capaces de hacer. Y de pronto, pues, se lanzan a hacer un trabajo para lo cual no tienen la destreza, no tienen la habilidad, no tienen la competencia, y vienen los accidentes. Lamentablemente, mucha gente pierde la vida en el trabajo precisamente por falta de autoconciencia. Entonces, esa parte también es importante porque nos lleva a todo nuestro entorno, nuestra vida diaria. Bien, entonces cuando yo soy consciente de quién soy, de lo que puedo y lo que no puedo hacer, puedo tomar mejores decisiones. La segunda parte de la conciencia, Nathaniel Branden la llama la conciencia del objeto o la conciencia de la tarea, y es tener conciencia de cuáles son aquellas cosas que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Y sobre todo las consecuencias de lo que estoy haciendo. Fíjate qué interesante. A veces no somos conscientes y, por ejemplo, cuando vamos por la calle y estamos hablando por teléfono y no somos conscientes de lo que hacemos y de lo que puede pasar si lo hacemos. O vamos manejando y estamos texteando en el auto, ¿verdad? Y no somos conscientes. No somos conscientes de lo que puede pasar en una fracción de segundo. Te puede cambiar la vida y cambiar la vida a mucha gente, pero no eres consciente. No eres consciente de lo que haces o de lo que dejas de hacer. Comemos en exceso y no somos conscientes. Ingerimos sustancias nocivas y no somos conscientes. Dejamos de lado algunas cosas importantes en nuestra vida y nuevamente no somos conscientes. Entonces, la capacidad de darnos cuenta de lo que hacemos y lo que puede suceder si seguimos haciendo esto es bien importante para que nosotros tengamos o tomemos mejores decisiones. Fíjate. Es muy, muy importante esta parte. Bien, entonces es el segundo nivel de la conciencia. Acaba de entrar Majito Ramos, ¿cómo estás? No te escucho. Hola, ¿cómo están? Escuché. Buenas noches. Perdona, estás? demora, perdona, ahora estaba corriendo, llegando para alcanzar con todos. Muy buenas noches y mis disculpas ¿Cómo por estás? la demora. Qué gusto saludarte, Majito. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Acá les cuento que estamos de feriado. Ajá. Entonces,
bueno, estaba un poquito complicada, pero súper entusiasmada de regresar y pues de poder estar junto a todos ustedes aprendiendo. Gracias, Majito, gracias. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, gracias. Bueno, bien, Gracias. estamos hablando de los 3 niveles de la conciencia, hablamos de la autoconciencia, hablamos de la conciencia de la tarea o del objeto, y el tercer nivel de la conciencia, decía Nathaniel Branden, es la conciencia espacial o la conciencia de dónde estoy. Entonces, la conciencia espacial es darme cuenta de cómo está afectándome mi entorno, cómo está afectándome las personas con las cuales yo en este momento estoy compartiendo este espacio físico, reconocer cuáles son los retos que me presenta el lugar donde me encuentro, cuáles son las cosas de las cuales me tengo que cuidar, y cuando yo estoy alerta, pendiente de todo lo que está sucediendo en mi entorno, entonces yo también puedo tomar mucho mejores decisiones. Inmediatamente es tener alerta a mis sentidos para poder sacar el mejor partido de las situaciones y los entornos en los cuales yo me encuentro. Los antiguos, mis antepasados, los nahuales, toltecas, ellos decían que era el acechar del guerrero. El acechar del guerrero se refiere a estar consciente en todo momento de esas 3 cosas. Consciente de quién soy, conciencia de lo que hago y conciencia de dónde me encuentro. Cuando yo soy consciente de todo eso, entonces me mantengo al acecho, pendiente de todo lo que sucede. Por eso los antiguos toltecas, ellos hablaban de la impecabilidad. Ellos decían, nosotros somos impecables, somos guerreros impecables, porque no sabemos cuándo vamos a morir. La muerte nos susurra al oído en todo momento, por eso somos impecables. Si estamos en combate, toda la atención está con el enemigo. Si estamos en nuestro hogar, toda la atención está con la familia. Si estamos en nuestro oficio, toda la atención está en la tarea. Si estamos en nuestro templo, toda la atención está con nuestro Dios. Por eso decían que una persona ordinaria es consciente solamente cuando sabe que tiene que ser consciente. La condición del guerrero es distinta, decían los toltecas. La condición del guerrero es ser consciente en todo momento. Obviamente eso requiere mucha capacidad de dar cuenta, de despertar, de salir de ese sueño colectivo, de ese sueño del mundo, como diría Carl Gustav Jung y Frederick Perls, decía, despierta, date cuenta, ¿no? Entonces, ese nivel de darnos cuenta es el que efectivamente activa la parte consciente. Pero hay otro grupo de cosas, de muchísimas más cosas que no regula la parte consciente, y esa es la parte inconsciente, que según Sigmund Freud era el 95% de todo nuestro poder personal. Y él decía que prácticamente el 95% de todas las cosas que nosotros hacíamos eran perfectamente inconscientes. Mucho de lo que nosotros hacemos ni cuenta nos damos de que lo hacemos o de por qué lo hacemos, pero todo eso determina en muy buena medida quién eres, cuánto ganas, qué es lo que haces, cuánto pesas, absolutamente todo. Por lo tanto, acceder a esa información y hacer los cambios respectivos es fundamental para nuestros objetivos de vida y obviamente para nuestra propia realización y felicidad personal. Fíjate qué interesante, ¿bien? Hay un autor, déjame ver dónde está, acá. De hecho, les voy a recomendar este libro. Ahorita les voy a mandar la fotografía, se llama La Fórmula, de Albert Laszlo Barabási. Albert Laszlo Barabási, ese señor que está acá, es un científico muy eminente que actualmente pues está en boca de toda la comunidad científica por todas las aportaciones que hace en materia de conducta humana. Y Laszlo Barabási afirmaba que el comportamiento humano, fíjate, era predecible en un 95% de los casos. O sea, el 95% del comportamiento humano era predecible. ¿Cómo llegó a esta conclusión Albert Laszlo Barabási? Bueno, él junto con su equipo de investigadores en Estados Unidos monitorearon el comportamiento de 55,000 personas en Estados Unidos. 55,000 personas. ¿Sabes cómo lo hicieron? Se conectaron a su teléfono celular. Se conectaron de 55,000 personas y monitorearon el comportamiento de esas personas durante todo un mes.
a dónde iban, qué compraban, qué tomaban, cuánto gastaban, a quién visitaban, a qué hora texteaban, qué páginas visitaban, todo. ¿Por qué? Pues porque todo es perfectamente rastreable en tu teléfono celular. Así que si tú pensabas que tenías una vida privada, te equivocas, ¿no? Somos víctimas de una conspiración. Es verdad. Bueno, durante todo un mes monitorearon a 55,000 personas y al cabo del mes, Laszlo Barabás y su equipo podían predecir con una certeza del 95% dónde iba a estar cada una de esas personas monitoreadas, cuánto iba a gastar, qué bus iban a tomar, dónde se iban a bajar. O sea, tenían mapeado perfectamente a todas las personas. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Pues decía, pues porque somos seres de hábitos, porque nuestro comportamiento se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Porque una persona que hace una cosa una vez, con mucha probabilidad lo va a volver a hacer. En un 95% de las veces. Si una persona miente, con mucha probabilidad lo va a volver a hacer. Si una persona fuma una vez, con mucha probabilidad lo va a volver a hacer. Si una persona es infiel, con mucha probabilidad lo va a volver a hacer. Y utilizo el término probabilidad, o sea, no utilizo con toda seguridad, porque los seres humanos somos un poco más complejos, ¿verdad? Pero sí es cierto que el comportamiento, la tendencia es a repetirse. ¿Por qué? Porque nosotros no accedemos realmente a esa conducta, sino que queda grabada en nuestra mente inconsciente, y es nuestra mente inconsciente la que repite el patrón cuando se enfrenta a situaciones similares. Es por eso que realmente podemos afirmar contundentemente que es nuestra mente inconsciente la que gobierna prácticamente todo lo que sucede con nuestra vida. Fíjate nada más qué interesante es esto. Realmente conocer cómo es que está programada o por qué es que tiene esta tendencia a tomar decisiones y poder entrar realmente y hackear y poder hacer los cambios respectivos, quizás sea la parte más importante que nosotros podamos hacer. ¿Qué les parece? Sí. Por eso cuesta tanto salir de la zona de confort, ¿no? Claro, exactamente. Si te das cuenta, cuesta muchísimo trabajo. Y hace algún tiempo, yo comentaba, no sé si fue aquí con ustedes, pero comentaba acerca de lo que era el conflicto estructural. Y el conflicto estructural precisamente viene cuando nosotros, bueno, Robert Fritz, déjame ver si puedo compartir aquí un pantallazo. No lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo acá a la mano, pero se los voy a compartir. Robert Fritz decía que los seres humanos estábamos constantemente entre dos fuerzas que se oponían y que mantenían un equilibrio con nosotros. Una fuerza era correspondiente a nuestra visión de las cosas, lo que queríamos lograr, el deseo que nosotros teníamos por conseguir cosas. Y era una fuerza que nos impulsaba, era una fuerza que nos motivaba, era una fuerza que nos mantenía en acción. Pero había otro conjunto de fuerzas que se oponían drásticamente a ese movimiento. Y ese conjunto de fuerzas, Robert Fritz decía que eran creencias inconscientes, obviamente, con respecto a lo que yo podía o yo merecía hacer. Entonces, él decía que mientras había una parte que nos motivaba, había otra parte que nos detenía. Nuestra vida permanecía en esa lucha constante de fuerzas, que eran de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, mientras no seamos capaces, decía Robert Fritz, de poder soltar las amarras, de quitar el anclaje, de romper con eso, no podríamos avanzar. Y es por eso que muchas personas, por más esfuerzos que hagamos, por mucho trabajo que hagamos, por muchas ganas que le echemos, pues nos quedamos en muchas ocasiones dentro de esa zona que no nos permite avanzar. Y eso, créeme, que nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no creas que les pasa a un grupo de personas o que fuiste víctima de una abducción alienígena y te pasa. No, nos pasa a todos nos pasa. Sí. Yo, por ejemplo, ahora que estamos con mi esposa Carmen y yo, decíamos, oye, hacíamos el balance de nuestra empresa y decíamos, oye, pues nos ha ido muy bien, la verdad, ganamos muy bien, pero no estamos contentos. O sea,
O sea, podríamos ganar más, podríamos tener nuestra empresa en más países, podríamos expandirnos mucho más, pero no lo hacemos. Tenemos como 2 años así, como con esa cosa de que ¿por qué no crecemos lo que deberíamos de crecer? Y bueno, llegamos a la conclusión de que llega un momento en que nuestra mente ya no da para más. O sea, realmente los esquemas mentales que tenemos en este momento, pues nos mantienen dentro de los límites que ya hemos conocido. Entonces, mientras no exploremos más allá de donde estamos, pues seguiremos manteniéndonos dentro de esa zona segura. Por eso ahora, pues vamos a contratar los servicios de una persona que nos ayude a ver un poquito más allá de lo que ahora no podemos ver. ¿Y cómo se amplía, por ejemplo? ¿Con qué técnica se puede ampliar eso? Mira, en este caso definitivamente a veces necesitas una tercera opinión. Necesitas alguien que te dé un punto de vista distinto. Necesitas juntarte con otra persona que pueda ver un poquito más allá. No necesariamente que sepa más que tú, pero que te dé otra perspectiva de las cosas. Que tenga la capacidad de ver donde usualmente tú no serías capaz de ver. Y entonces esa tercera perspectiva, hay técnicas de PNL para esto, pero es mucho, mucho mejor que alguien te ayude. O sea, que alguien te dé otra perspectiva distinta. Así claro, porque no está con las propias creencias de uno, que son las que lo limitan. Exactamente. Daniel Siegel. Este libro es muy bonito, Daniel Siegel, Viaje al centro de la mente. Daniel Siegel decía que en el campo de la neurología nos encontrábamos en este momento en una crisis. Él decía que porque lo único que en este momento tenemos para poder estudiar nuestra mente era nuestra propia mente. Entonces, los límites de nuestra mente no nos permitían llegar más lejos de lo que ahora sabemos. Entonces decía, necesitaríamos alguien que nos mire desde afuera, o sea, alguien que nos ayude a ver lo que nosotros no somos capaces de ver. Y son como que los rollos existenciales que dices, caray, es verdad, es cierto, ¿no? O sea, finalmente nos movemos dentro de lo que nosotros sabemos que es real, pero no conocemos que hay más allá. Mientras no exploremos que hay más allá de los confines, pues nos mantendremos dentro de esa zona. Robert Hooke, el gran físico, él estudiaba mucho la mecánica de la elasticidad de los materiales. Y entonces Robert Hooke estableció algunas leyes interesantes con respecto a los límites elásticos de los materiales, lo cual es muy importante en ingeniería. Yo como ingeniero he trabajado mucho con límites elásticos. Entonces, ¿a qué se refiere un límite elástico? Tú agarras cualquier objeto elastoplástico, como diría Robert Hooke, tú le aplicas una fuerza y entonces ese objeto se va a estirar de una manera uniforme con respecto a la fuerza que tú le apliques. Es decir, le aplicas una fuerza grande, se estira mucho. Le aplicas una fuerza chiquita, se estira poquito. Siempre y cuando no venzas el límite elástico. Él decía, porque si tú vences el límite elástico, ese cuerpo ya no regresa al mismo nivel cuando cesa la fuerza. En cristiano, yo agarro un suéter o una chompa o una chalina o una bufanda, lo que tú quieras, lo estiro, suelto y regresa. Pero si lo estiro más de la cuenta, ya se hizo grandote, ya no me queda, ¿verdad? O sea, se deformó. Bueno, pues en ingeniería nosotros cuidamos mucho esos límites elásticos para que no se deformen los materiales. Pero ¿sabes qué? A nuestra mente le pasa exactamente lo mismo. Nuestra mente también funciona con respecto a esos límites elásticos. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que cuando queremos expandir nuestra mente, no vencemos el límite elástico, sino que nos quedamos ahí nomás. Y entonces la mente siempre regresa al mismo nivel de donde partió. Nunca se deformó. Por eso trabajamos, exploramos, iniciamos, emprendemos. ¿Y a dónde regresamos? Al mismo nivel, ¿verdad? Porque nuestra mente nunca se expandió. Cuando tú vences el límite elástico, obligas a tu mente a ir mucho más lejos de lo que normalmente iría. Y entonces, ahí, en ese momento, venciste el límite elástico y es imposible que tu mente regrese al mismo nivel. Ya no puedes. Es imposible. Tu mente se deformó. Y esa deformación mental es la que hace posible que tú te muevas ya en otros horizontes. ¿Bien? Y entonces empiezas en eso, ¿Perdón? No, perdón. Te escucho. Entonces, Quería decir algo, pero luego.
Entonces, no, perdón, pero es que luego yo Perdón. me carrera y ya, ¿no? Ya te escucho. Perdón, ibas a decir algo, Carlos, dime. Y, a ver, entonces, a la mente hay que forzarla entonces a que se estire. Ya, pero el momento que quiere volver nuevamente a su estado, o sea, ¿se la podría forzar a través del subconsciente para que expandirla? Sí. ¿Podría ser eso? De hecho, lo que vamos a hacer el día de hoy, no precisamente el día de hoy, voy a sentar las bases de cómo funciona, pero vamos a hacer un trabajo posterior. Por eso yo creo que este se va a dividir en 2 talleres, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque definitivamente mientras no seamos capaces de ir más allá de los límites de nuestra propia mente, jamás exploraremos lo que hay más allá. Es por eso que muchas personas se mantienen ganando lo mismo desde hace mucho tiempo. Y se las ingenian ganando esa cantidad de dólares mensuales y se mantienen ahí y ya, y no pasan de ahí. O se mantienen dentro de esos puestos de trabajo durante años y ahí se quedan, ¿bien? O como nos pasaba a nosotros con nuestra empresa, pues sí, ganábamos bien y todo, pero pues no crecíamos, no íbamos más para allá. Viendo que la posibilidad de que podamos expandirnos, claro que está, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sucede? Pues porque inconscientemente nosotros nos mantenemos haciendo cosas que hacen que nuestra empresa no crezca, que hacen que nuestros ingresos se mantengan, que hace que mi panza no baje, que hacen que mi relación pues se mantenga, que hacen cosas y así, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, sí, Manuel, una pregunta. ¿Y cómo tú ejercitas? O sea, ¿cómo lo vuelves a tu mente un ejercicio para que cuando quiera volver ese momento, porque debe ser un trabajo, debe ser algo como una constancia en la cual a mí me permita romper esos esquemas? Ahí Es lo que dijiste digo. la clave, Majito, dijiste la clave, exactamente. Así como ejercitas tú tu cuerpo, de la misma manera se ejercita tu mente. Es como una persona que decide hacer ejercicio y que tiene el hábito de hacer ejercicio. Al principio cuesta trabajo, al principio quieres regresar a tu cama, al principio quieres regresar nuevamente al pan con chicharrón, al principio quieres regresar a lo conocido. Y entonces tu cuerpo hace todo lo posible y trata de autoconvencerte y te boicotea y te pone de la ruta del ejercicio junto a las pastelerías más ricas en el camino. Y entonces hay como que una lucha constante entre lo que quieres y lo que no quieres, ¿verdad? Porque es tu cuerpo el que quiere regresar a la comodidad. Pero entonces ahí viene una parte de la que casi nadie habla y es la voluntad. Y la voluntad humana es sobreponerte a quien tú eres. Y para eso no hay recetas, ¿eh? No hay anclajes, no hay nada. O sea, la voluntad significa que tengas las agallas, el poder personal para vencerte a ti, para vencer tus instintos básicos de regresar a la zona de confort. Y solamente a través de la voluntad es como se vence eso. Y es por eso que Albert Einstein decía que hay una fuerza mucho más grande que la fuerza de gravitatoria y la fuerza, él decía, ¿cuál es? La voluntad del ser humano. Cuando un hombre, una persona, una mujer toma la decisión y se esfuerza por salir de donde está para poder llegar a donde quiere llegar, no hay nada que lo detenga. Absolutamente. Pero si no reúnes esa voluntad, pues entonces te quedarás en el mismo lugar, dentro de la zona conocida. Y el agua siempre regresa a su nivel. Las personas siempre regresan al mismo nivel de donde partieron. Siempre. ¿Alguien ha iniciado una dieta alguna vez en la vida aquí en el grupo? ¿Alguien ha abandonado la dieta? Sí. ¿Alguien ha iniciado una rutina de ejercicios, chicos? ¿Alguien ha abandonado esa rutina de ejercicios? ¿Alguien ha comprado una máquina de esas que venden por televisión para bajar? ¿Sí? Y ahora la tienen de perchero, ¿sí? ¿Ok? De perchero, exactamente. Esto no. Una consulta, Manuel. Con lo que vas explicando, yo lo voy trasladando al proceso que fui viviendo este año, estando en otros grupos, digamos, ¿no? Que no formaban parte de mi entorno. Al empezar a estudiar coaching, tuve que empezar a relacionarme con personas que no conocía, y eso a mí me ayudó mucho a poder empezar a ver cómo piensan otras personas
y salir en una parte de mi pensamiento de siempre, ese elástico que vuelve, digamos, al mismo lugar, porque el rol de uno dentro de un grupo te lleva a que vos tengas que empezar a observar a otras personas y que tengas que empezar a emplear otras estrategias, y tenés sí o sí que salir en algún momento de la zona donde vos estabas, pues si no el grupo evoluciona y vos te quedás atrás. Eso, por ejemplo, podría aplicarse no solo en un grupo de estudio, sino también en la vida misma. Si tenemos pensamiento, no digo, si tenemos siempre las mismas personas con las que nos relacionamos y nosotros siempre tenemos la misma estructura mental limitada que tenemos, va a ser todavía aún más difícil. Así es. Porque finalmente se dice, ¿no?, que somos como el resumen de las personas con las que más nos relacionamos, 5 o 6. Claro. Entonces, si pensamos de una forma y nos relacionamos con las mismas personas, es como que nos va a costar mucho, por más que estudiemos o leamos, salir de ese lugar, ¿verdad? Te vas a quedar ahí, exactamente. ¿Por qué? Pues que recuerda que nosotros pues interactuamos con nuestro entorno y hay un deseo básico de pertenecer al grupo social en el cual nos encontramos. Entonces hay una resistencia natural de nuestra propia mente para mantenerse dentro de lo que Carl Gustav Jung denominó el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo o la domesticación, como le llaman los toltecas, es precisamente la adecuación del ser humano al entorno al cual pertenece. Fíjate. Si tú no eres capaz de salirte de ahí, pues no eres capaz de pensar en otra cosa. Adam Smith decía, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo saca. Es verdad. Una vez que tú sacas al pez, recién se da cuenta que estaba en el agua. Pero mientras esté ahí, pues es natural para él, es lo normal. Entonces, ese nivel de normalidad es lo que te mantiene dentro de esa zona segura. Mientras no seas capaz de explorar qué hay más allá, pues te vas a quedar ahí. Las estructuras de tu cerebro se van a mantener. Fíjate qué interesante. Santiago Ramón y Cajal, el gran científico español, Premio Nobel de Medicina, 1906, o sea, hace más de 100 años. Santiago Ramón y Cajal decía, cuando tú eres capaz de mover tu mente de otra forma, de pensar de manera diferente, estás alterando dramáticamente los circuitos cerebrales. O sea, tu estructura cerebral cambia. Tu cerebro empieza a conectar de manera diferente. Fíjate qué importante es esto. Pero si tú sigues pensando como siempre has pensado, entonces las rutas se mantendrán. Tu cerebro no tendrá mayor trabajo más que de mantener las mismas conexiones cerebrales de toda la vida. Pero si tú creas otras cosas, piensas otras cosas, intentas otras cosas, visualizas otras cosas, proyectas otras cosas, fuerzas o fuerzas, como fuerzas. sea. Fuerzas a tu cerebro. Los fuerzas. O fuerzas. Bueno, haces que tu cerebro haga el esfuerzo. Como quiera. ¿Sí? Para conectar de otra forma. Y entonces tu cerebro empieza a crear alternativas, empieza a combinar pensamientos, empieza a juntarse con otras neuronas que ni se conocían, ¿verdad? ¿No? Y entonces empieza una comunicación. ¿Eso sería cambiar las rutas neuronales? Ahí está. Entonces creas nuevas estructuras, literalmente, biológicamente, físicamente, microscópicamente, o sea, realmente altera la estructura. A eso le llamó Santiago Ramón y Cajal neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad era la capacidad que tiene nuestro cerebro para expandirse dependiendo de las necesidades que la persona tuviera. Ahora, claro, si tú no tienes ninguna necesidad de expandir tus pensamientos, si tú te mantienes donde estás, haciendo lo que haces, entonces tu cerebro no tendría por qué expandirse, ¿verdad? Esto es quizás... Como el pescado. ¿Hola? ¿Te escucho? Sí, esto es quizás, Manuel, porque nosotros normalmente, o sea, por esta rutina que uno vive diariamente, o sea, nos dejamos, al fin y al cabo, dominar por la mente en lugar de nosotros dominar la mente. Es decir, esto no quiero pensar afuera, piensa otra cosa, entonces, claro, ir cambiando estos circuitos neuronales, como dice Gabriela. Las rutas neuronales. Así es. Sí. Como muchas veces digo, una cosa es pensar y otra es tener pensamientos, ¿verdad? Tener pensamientos es un acto inconsciente. Pensar es un acto deliberado. Y realmente para alterar las rutas neuronales tienes que pensar de manera diferente.
tienes que caminar Claro. por otros caminos, tienes que Sí. cambiar. O sea, las rutas neuronales es una consecuencia de tus pensamientos. Ajá. Ujú. Pero si yo sigo pensando en automático a través de mi mente inconsciente, Claro. pues mi cerebro se queda del mismo tamaño. No tendría por qué ir para ningún lado. Ujú. Entonces, Sí. ¿cuál es el reto? Cambiar tus Desarrollar más mi pensamientos. hemisferio Aprender. derecho. Cambiar tus pensamientos. Fíjate, ambos hemisferios realmente. O sea, si la parte de la visualización, que del hemisferio derecho es importante, pero la concretización de las cosas del hemisferio izquierdo es la que hace Claro. posible interactuar con la realidad. ¡Pum! Entonces, cuando creas esa conexión, entonces hay una neurocomunicación en todas direcciones. Tu cerebro, tum, 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 se empieza a expandir. Como te digo, se empiezan a conocer neuronas que ni sabían que existían, ¿no? ¿No? Y Qué entonces, bueno. pum, 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 pum. Y si necesitas más neuronas, no te preocupes, tu cerebro las fabrica. O sea, Ujú. la Sí. neurogénesis, la capacidad de tu Sí. cerebro para desarrollar nuevas neuronas, si las necesitas, existe. Y con eso Ujú. derribamos un montón de mitos, ¿verdad? Ujú. Manuel, Pero obviamente es tener a tu cerebro activo. Perdón, Carlos. te comento que, bueno, también les transmito mi información al grupo. Esta semana he estado viendo unos videos del doctor Mario Alonso Push. Puig. Sí, Ajá. Sí. y tiene unos Uy. videos interesantes que habla a través de la práctica de la meditación o mindfulness, como él le llama, Ujú. que evidencian cambios microscópicos en el hipocampo. Y eso a su vez ayuda a que haya un aclaramiento de la mente. Entonces podría ser una alternativa, creo yo, como para poder De hecho. forzarle a nuestra mente a que se expanda. Ajá. Claro. Entonces, me parece que sería interesante ver esta parte del Ujú. doctor. Ajá. Ese libro de Mario Alonso Puig, que se llama Ahora Yo, es precisamente eso. Es poder crear nuevas rutas en tu cerebro y con eso estás realmente aclarando muchos aspectos de tu mente que te permiten realmente tomar mucho mejores decisiones, ser una persona mucho más eficiente. La verdad, Carlos, que para mí, Mario Alonso Puig es una persona, mira que yo me quito el sombrero delante de muy poca gente, Ah, pero de Mario Alonso sí me lo quito. es excelente. El tipo es un tipazo, es un tipazo. Y además, pues es médico y sabe mucho de todas estas cosas. Y él habla con fundamento, que es lo que me encanta. Entonces, sí, síguelo. A mí me encanta Mario Alonso. Ujú. Y sí, entonces, como te decía, nosotros tenemos que empezar a expandir nuestra mente para que entonces nuestro cerebro sea capaz de conectar de otra forma. Y eso es lo que hace realmente llevar a tu inconsciente a otro nivel. Fíjate qué importante. Vamos a compartir, déjame compartir contigo una pantalla. Déjame ver dónde está. A ver, estás. A ver. Ah, yo lo tengo, ¿no? A ver, Sí, aquí se ve. está. Aquí tengo a Freud. ¿Sí ven a Freud? Ujú. Sí. Ok, vamos a ver algunas características de nuestra mente inconsciente. Como te decía, Sigmund Freud quizá fue la persona, bueno, no quizá, fue la primera persona que empezó a acuñar este término de la mente inconsciente. Y él decía que una manera de poder evidenciar la parte inconsciente era a través de los sueños. Es por eso que Sigmund Freud pues trabajó mucho con las experiencias oníricas o las experiencias Ujú. de sueño, de las cuales hablaremos más adelante, que es muy interesante. Y él decía que había varias características que de alguna manera podían diferenciar a la mente inconsciente de la mente consciente. La primera de ellas, fíjate bien, es que el inconsciente es inocente. ¿Sí lo ven? Por eso me gusta imaginarlo como a un niño, la mente inconsciente. No utiliza juicios de valor, no juzga, para él nada es Ujú. bueno ni malo, simplemente es. Así que la mente inconsciente tampoco sabe si tú estás bromeando o no. Hay ocasiones en que la gente se dice cosas agresivas, como diciendo, ay, qué tonto soy, ¿no? Ay, ¿qué? Ujú. ¿No? Entonces, esas palabras inocentes que tú emites, Dañan. sabes que no son ciertas, pero tu cerebro con tu inconsciente es inocente, ¡fum!, las absorbe y las lleva directo a la identidad, Mm. a la raíz de tu Ujú. árbol, ¿verdad? Y ahí es donde vas construyendo tu personalidad. Fíjate qué importante. El Ujú. concepto que tú tienes de ti mismo está basado en lo que tú te dices o lo que tú piensas de ti.
Por eso Neville Goddard decía que si tú pensaras de otra forma, seguramente tendrías otro concepto de ti mismo, pensarías distinto, harías cosas distintas y tu experiencia sería distinta. Pero entonces, fíjate, es inocente, así que no juegues con tu inconsciente. No te digas cosas que pueden dañar tu identidad, porque tu mente inconsciente es inocente. Otra característica de tu mente inconsciente es que no diferencia entre lo real y lo virtual. Para tu mente inconsciente todo existe, todo es real, fíjate, no puede identificar si algo es real o imaginario, él lo toma como real. Es por eso que cuando nos imaginamos algo que nos puede dañar, nos afecta tanto como si nos estuviera dañando. Es por eso que si nosotros nos mantenemos recordando situaciones negativas del pasado, las discusiones que tuvimos con alguien, lo que nos traicionaron o nos hirieron, es como si lo estuviéramos viviendo acá. O sea, para nuestra mente inconsciente no hay diferencia entre si lo estás imaginando o lo estás viviendo. Eso también para lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el hecho de que tú te imagines recibiendo una gran cantidad de dinero, te imagines teniendo éxito en los negocios, te imagines, cuando tú visualizas y sobre todo creas la experiencia a niveles como si lo estuviera pasando, tu mente inconsciente lo toma literal. Y eso es bien importante porque te ayuda a crear las estructuras cerebrales que te permiten alcanzar ese nivel de normalidad en las cosas que tú quieres lograr. Es por eso que es muy importante que si vas a pensar, te conviene pensar en positivo. Positivo. Te conviene. O sea, no es de rollo de que, ay, no hay que pensar positivo. No, te conviene, porque tu mente inconsciente lo toma literal. Esa es una característica muy importante de tu mente inconsciente. Otra característica de tu mente inconsciente, como todo lo toma literal y como es bien inocente, pues entonces todo lo que concibe lo crea. Todo. ¿Bien? Así que todo lo que forma parte de tu universo es producto de tu creación. Y lo has creado partiendo de las cosas que tú haces sin darte cuenta. Es tu mente inconsciente la que lo ha creado. Así que si tú, pues estás gordito, pues entonces es porque tú te lo has creído, ¿verdad? Oye, pero si yo voy al gym, no, ya es mi constitución. Ah, pues ok, pues así lo has creído, así será, ¿verdad? No, es que ya, es herencia, es genética. Yo ya, pues si lo sigues creyendo, así será, ¿verdad? No, es que en mi casa, en mi familia, se muere de cáncer. Ah, bueno, si lo creíste, pues entonces así será. O sea, hay gente que así es, ¿no? Así es. Sí, es terrible. Por ejemplo, los hipocondríacos, las personas que se generan enfermedades de tanto pensarlas y pensarlas. Él me decía una persona el otro día, no, es que me estoy checando porque tarde o temprano me va a dar diabetes. ¿Por qué? Por carga genética. Mi abuela y mi madre murieron de diabetes. Entonces, pues llevo carga genética, me va a tocar. ¿Qué crees que suceda? Lo vas a crear, que va a tener, ¿verdad? Diabetes. Lo vas a crear. Podría crear algo más lindo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi padre. O sea, no vamos mal, ¿eh? Mi padre era así. Mi padre era una persona que trabajó toda su vida, ganó un montón de plata y tenía mucho dinero, mi papá. O sea, como buen español, él ganaba dinero. Y fíjate qué interesante. Y él me decía, porque no gastaba, lo ahorraba. Decía, no, es para mi operación. Digo, ¿qué operación? ¿Estás enfermo de algo? No, pero ya ves que la próstata y pues, para mi operación. Y pues sí, murió de cáncer a la vejiga y tuvo complicaciones con la próstata y así murió mi padre. Y efectivamente todo lo que tenía ahorrado, ¿dónde crees que se fue? Pues a eso. En eso, que tampoco le salvó la vida, ¿no? Entonces sí, tu mente inconsciente crea lo que cree. Y todo lo que forma parte de tu universo ha sido creado a través de tu mente inconsciente. Así que si tú pensabas que lo que tú tenías era producto de cuántas ganas le habías echado o del sudor de tu frente, no, déjame decirte que no. Las cosas que tú tienes las has conseguido básicamente porque tu mente inconsciente se ha encargado de crear las condiciones para que así sea. Esto, Manuel, en esta parte acá, tiene que ver con el doble cuántico, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, exactamente, sí. ¿Quién manda tu doble cuántico? Pues tu doble cuántico no es que lo mandes tú, o sea, sino es más bien tu mente inconsciente la que gobierna todo esto.
Por eso hay que trabajar mucho y mantener una comunicación muy directa con nuestra mente inconsciente para que entonces lo que nosotros pensemos lo podamos crear. Seamos realmente arquitectos, seamos realmente diseñadores de nuestra propia vida. Ajá. Hay dos maneras de crear nuestra vida. De manera consciente, ¿sí? Manteniendo ese control de las cosas que yo creo y hago, u otra por omisión, ¿verdad? Por solamente silvestre, permitiendo que mis memorias prenatales, mis programaciones previas de mis ancestros sean los que gobiernen mi vida. Sí. Dos maneras de crear. Pueden gobernarlo hasta que uno toma la decisión de que, haciéndolo consciente, de que eso se termine. Hasta que te das cuenta. O hay personas que toman decisiones y que se rebelan y hacen, pero aún así no pueden zafarse de todo eso. Observa a tus padres. Si tú en este momento ganas lo que ganaban tus padres, tienes un estilo de vida similar a tus padres, es que aún no rompes con eso. Porque cuesta, no es fácil tampoco. Claro. Ajá. Es nuestra referencia, es nuestro límite. Pocas personas pueden romper con eso. Todas podríamos hacerlo, pero pocas personas lo rompen. Hay algunas que se sienten culpables si llegaran a ganar más de lo que ganaba su padre o si llegaran a tener más de lo que tenía su padre. Entonces, que los límites en los cuales nos mantenemos. Una consulta, perdón. El ejercicio de la línea de tiempo que nos diste para hacer, que yo lo hice la otra vez, ahí netamente trabaja la mente inconsciente, ¿no? Totalmente. Y el doble cuántico. O sea. Así es, totalmente. Muy bien. Otra característica de la mente inconsciente es que es atemporal. ¿Qué significa eso? Para la mente inconsciente no hay pasado, no hay futuro, todo es ahora. Todo es ahora. Lo que yo estoy imaginando que me puede pasar, no, me está sucediendo ahorita. Lo que ya me pasó hace 20 años, no, me está pasando ahorita, lo estoy sufriendo. Por eso es tan importante cuando yo me imagino algo o empiezo a visualizar mis metas, que lo haga siempre en tiempo presente, como si ya lo tuviera. ¿Para qué? Para poder hackear mi mente inconsciente. Como si ya lo tuviera. Sí, ese es el secreto. Por eso tenemos nosotros que agradecer las cosas aunque no las tengamos todavía. Sí. Dar gracias por lo que está en camino, como si lo tuviéramos. Fíjate, y esas son tradiciones que se nos han olvidado. Por ejemplo, cuando tú das gracias por los alimentos, ¿cuándo das gracias? ¿Antes o después de comer? Antes, claro, antes. Bueno, es eso, ¿por qué? Pues porque lo estamos agradeciendo antes de comerlo, no cuando ya lo comimos. Eso debería de ser en todo lo que nosotros hagamos. Agradece el gran trabajo que está como si ya lo tuvieras. Agradece ese $1,000,000 que ya está en camino como si ya lo tuvieras. Agradece ese Mercedes, ese BMW como si ya lo tuvieras. Agradece esa pareja perfecta que está en camino como si ya la tuvieras. Para crear las condiciones inconscientes. Fíjate qué importante. Gran parte de lo que te comentaba, perdón Manuel, al inicio de la sesión era lo que te comentaba, ¿no? Que la experiencia que tuve cuando conecté con mi doble cuántico, tuve la sensación como si ya estuviera viviendo el momento que estaba en mi mente y bueno, ahora sí que he escuchado mucho que no es nada más de que lo pienses, lo sueñes, sino que lo sientas, ¿no? El sentimiento es muy importante cuando te estás planteando este tipo de proyectos, de objetivos. Sí, ¿verdad? Así es. El sentimiento es importante. ¿Por qué? Porque el sentimiento, o sea, la emoción es lo que realmente hace que conecten las neuronas. Es el neuropéptido que se intercambia con una neurona con otra, lo que crea la ruta mnemotécnica. Si solamente es información, entonces no hay una conexión. Cuando hay un elemento emocional, la emoción es el pegamento del cerebro. O sea, literalmente estás creando una neuroasociación, un enlace sináptico a través del flujo de neurotransmisores. Si no hay emoción, no hay. Solamente es información. Es como si tú leyeras un libro y se te olvida. Pero cuando hay emoción, se te queda, ¿verdad? Por eso me encanta. Sí.
me encanta en Aladdin, en la nueva versión de Aladdin con Will Smith, cuando Will Smith, o sea, el genio, le dice a Aladdin, lo importante está en los detalles. Fíjate qué importante. Cuando tú te esfuerzas en los detalles, estás llevando a tu cerebro a crear, a imaginar, a ensoñar. Y eso hace que la química cerebral se active. Al activarse la química cerebral, entonces se generan nuevas rutas mnemotécnicas. Tu cerebro se expande. Tu cabeza puede recurrir a esa visualización las veces que tú quieras. Por eso es tan importante la emoción. Sí. Neurológicamente, por eso es importante. Fíjate. Qué belleza. Sí. Ven. La verdad, sí. Otra característica importante de tu mente inconsciente es que para poder entrar y saber cómo es que está programado, lo único que tienes que tomar en cuenta es que la información está a tu alcance. Si es que reconoces que tu mundo es tu espejo. Ajá. Sí. Entonces, la gente luego me dice, Manuel, ¿cómo me doy cuenta de mis creencias inconscientes? Fácil. Observa tu entorno. Observa tu cuenta de banco, observa tu relación de pareja, observa tu peso en la báscula, observa tu carrera, observa tus negocios, observa. Y si no están como a ti te gustaría, pregúntate, ¿por qué no están como a ti te gustaría? Y la respuesta que te des refleja tu creencia. Sí. Es como yo, no me acuerdo si ayer o el otro día hablaba con Claudio y yo le decía, en realidad, uno mismo es, por ahí dicen, uno es lo que piensa. Para mí en realidad uno es lo que piensa, uno es lo que come, uno es lo que siente, uno es lo que mira, uno es lo que habla, uno es el todo. Uno es Claro, todo. es el mundo. Si yo te pregunto, oye, pero ¿por qué no tienes los resultados que tú quisieras? Dependiendo de la respuesta que me des, yo me doy cuenta de cuál es tu creencia y en qué nivel neurológico está. Si tú me dices, no, lo que pasa es que, mira, la verdad, yo no nací para vender. Ah, ok. Entonces tu problema está en el nivel de la identidad, ¿verdad? En tu árbol, en el nivel de la identidad. Mientras no muevas esa creencia, las cosas no van a funcionar. Sí. Es así. No, ¿sabes qué? Es que yo no vendo porque aquí en Argentina la situación está bien negativa y nadie vende nada. Ah, ok, tu problema es con el entorno. Ajá. A lo mejor si yo te llevo a México o a Chile vendes, ¿verdad? Porque crees que el entorno es lo que no te lo permite. Yo prefiero resolver un problema del entorno y no un problema de la identidad. Claro. Sí. Entonces yo me doy cuenta de cuáles son tus creencias. Dice, no, la verdad es que siento como que me falta prepararme más para poder vender más. Ah, tu problema está en las capacidades. Ajá. Sí. Fíjate. Por eso Gregory Bateson decía, escucha a las personas. Cada vez que una persona habla, te deja clarito dónde está su bloqueo. Así es. Interesante. Sí, es tal cual. Me quedé pensando. Escúchate. O sea, tienes que parafrasear lo que tú te dices. Cuando tú te das cuenta, el lenguaje es lo que nosotros exteriorizamos, la manera como tu inconsciente se exterioriza. Entonces, cuando tú eres crítico y te escuchas hablar, te das cuenta de tus programas mentales, de aquellas cosas que son completamente inconscientes. Si fuéramos conscientes de todo, lo detendríamos inmediatamente, ¿verdad? Lo detendríamos, pero no somos conscientes. Haríamos los cambios en automático. No los hacemos, ¿por qué? Porque no somos conscientes. Es en el inconsciente, por debajo de la conciencia. ¿Bien? Así que, ¿cómo conectamos con el inconsciente? ¿A dónde está el inconsciente? 4 consejos te voy a dar. Número 1, hazle caso a tus intuiciones. Las intuiciones son los mensajes claros del inconsciente, esas corazonadas que tú tienes, esas cosas que tú sientes en la boca del estómago, eso que se te eriza la piel. Hazle caso a tus intuiciones, pero así con todo el respeto, no lo dejes pasar, realmente préstasela atención. Mientras más atención le pongas a tus intuiciones, mayor será la comprensión que tengas de tu mente inconsciente cuando te advierte de cosas. Y te vas a dar cuenta, pero tienes que ser muy, muy serio en eso. Así que no lo eches nunca en saco roto, préstale mucha atención, hazle mucho caso. Y como diría John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística, siempre agradece a tu inconsciente por la información.
agradecer. Tienes que tratarlo como si fuera un amigo íntimo. Después vamos a conectar con él, ¿de acuerdo? A otro Ahí nivel. yo tengo una pregunta, Manuel. Dime. Verás, por ejemplo, en mi entorno, mi madre dice que es muy intuitiva, ¿ya? Dice, yo hago caso mucho a mis intuiciones, pero, por ejemplo, hay gente que lo ve muy negativo. Por ejemplo, es todo, no, es que no te lleves con esa persona, o no, es que porque mi intuición me lo dice, o mi intuición. Pero, ¿qué pasa cuando es muy negativo? Yo no creo que de pronto tu intuición siempre te esté trabajando de forma negativa. No, mira, la intuición realmente siempre tu mente inconsciente tendrá el único propósito de mantenerte con vida, de mantenerte a salvo, de protegerte de alguna forma. Entonces, tanto te advierte de las cosas negativas como también te acerca a las cosas que te convienen o las cosas positivas. Sin embargo, ¿por qué estamos tan enfocados en lo negativo más que en lo positivo? ¿Por qué será? Por una razón muy sencilla. Porque lo negativo obviamente tiene que ver directamente con tu bienestar. No tanto así lo positivo. Si te pierdes de algo positivo, vamos, lo peor que puede pasar es que sigas donde estás. Pero lo negativo no. O sea, lo negativo, tu mente está alerta, pendiente de todas las cosas negativas que existen porque tienen que ver directamente con tu seguridad. Fíjate, o sea, Manuel. Hasta eso es una intuición. Es por eso que las noticias negativas jalan más que las positivas. Venden más. Oye, somos más amarillistas. No es que seamos más amarillistas, es que tu mente inconsciente prefiere conocer las malas noticias para protegerte que las buenas noticias. Las buenas no te va a pasar nada, así que si las podemos conseguir, las presiona el cerebro. Perdón, ¿me ibas a decir algo, Gaby? ¿O Laura? Puede ser que a veces la intuición se confunda con prejuicio en el caso de que sea negativo. Sí. Es por eso que es importante mantener una comunicación muy directa con el inconsciente para que no caigas en prejuicios. O en miedos o en miedos irracionales, exactamente. Qué bueno que hiciste esa aclaración. Por eso estos 4... ¿Cómo uno se da cuenta de la diferencia, Manuel? ¿Cómo te das cuenta? Ahorita vas a ver algunas cositas. Por eso es que es bien importante que empieces a conocer cómo te comunicas con tu mente inconsciente. Vamos a ver algunas cositas y te voy a decir algunas otras que te van a ayudar a reconocer tu mente inconsciente. Bien, entonces tus intuiciones. Segundo, crea y escribe un diario de sueños. Tu mente inconsciente, obviamente que se comunica tu doble cuántico a través de tu mente inconsciente, se hace a través de los sueños. Por eso es importante que le prestes mucha atención a tus sueños. Recuerda que mis antepasados los toltecas decían que el nahual creaba el tonal, o sea que el mundo de afuera se creaba en el mundo de los sueños. Por eso le tenían mucho respeto a los sueños. Entonces ellos decían que venían mensajeros del otro lado para darnos información. Perdón. Es que últimamente no puedo recordar los sueños. ¿Eso por qué puede ser? Bueno, no me acuerdo qué sueño. Sí. Mira, a mí me pasaba muy seguido hasta que tuve que empezar a trabajar conscientemente en ello. Porque si yo me acostaba y no tenía yo la intención de recordarlo o de soñar, entonces normalmente no me acordaba. Pero si yo me acuesto y digo, vale, voy a meterme o a sumergirme en el sueño, voy a sacar los elementos del sueño y mantengo esa pequeña parte de mi mente alerta y pendiente del sueño, entonces lo recupero. Yo te recomiendo tener siempre un cuaderno a tu lado para que la información, un cuaderno. Un libro, ¿no? Un cuaderno, para que en cuanto llegue la información, aquí por ejemplo tengo mi libro de magia. Y en el libro de magia, pues hay post-it y vienen recortes y muchas cosas que yo sueño. De repente me llegan símbolos raros, mira, como este. Ajá. Bueno. Sí, me llegan cosas muy locas, ¿no? Yo a la noche cada vez tardo más en dormir porque que mis afirmaciones, que el doble cuántico, que un vaso de agua, que doy más vuelta, qué sé yo, creo que quedo rendida y ya no sé ni qué sueño. Claro, sí. Bueno, es que yo creo que también tienes que liberarte un poquito de toda esa carga, ¿no? Entonces, mantente pendiente, escribe. La información no llega muchas veces a la primera, pero tú escribe. Luego me llegan símbolos raros, los dibujo, los escribo. Hay unos que están sin respuesta todavía.
todavía. Hay otros que me han valido varios miles de dólares en ventas. Entonces vale la pena que los escribas. Ajá. Lleva un diario. Pero Manu, sí. Por ejemplo, a mí este último tiempo lo que me ha pasado es que me despierto en la madrugada, más o menos te hablo entre 1:30, 2 de la mañana, Ajá. y es como un brinco que tengo. Y quiero apuntar, o sea, lo que soñé, pero se me corta el sueño por completo. Y es que mi mente me empieza a hablar de una forma, pero me trae un montón de cosas, y a veces ya me ha costado porque ya son 3 de la mañana y no puedo decirle a mi mente, por Dios, tranquila, relájate y vuelve a descansar. Así es. Y me tiene despierta, o sea, es como que me dice que tengo que estar alerta o despierta, no sé, trato de identificar, pero y es casi todos los días que me hace saltar a la 1 y más de la mañana hasta como las 3 de la mañana, y eso ahora ya me toca poner música para tranquilizar y volver a dormir. Pero... Sí, fíjate, Majito, que a veces pensamos que la comunicación tiene que ser literal o con palabras o imagen, no necesariamente. Por eso es importante llevar un registro incluso emocional, cómo me siento, ¿no? ¿Qué experiencia me dejó? Me dejó un sobresalto, me dejó alerta, me dejó pendiente, me dejó preocupado. Y entonces pide y vuelve a dormir. Dame por favor una señal, ya sea ahora o más adelante, de lo que significa todo esto. Y de repente algo te va a llamar la atención, algún dibujo, algún libro, algo que veas en la calle, y vas a empezar a conectar los puntos. Y esa información no siempre llega de manera tan literal como uno se la imagina. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso. Kekulé, un gran científico, él creó la estructura del benceno a través de un sueño que él tuvo. Él trabajaba con química orgánica, pero no podía estructurar el benceno hasta que una vez se quedó profundamente dormido y la estructura se le empezó a aparecer en la mente. Al otro día se levantó, la dibujó y solamente puso los elementos del benceno y curiosamente era lo que necesitaba para completar la fórmula, la estructura del benceno. Entonces, y de ahí hay un montón de ejemplos. Entonces es importante que nosotros empecemos a reconocer no solamente las señales literales, sino las señales sutiles que te dejan en las emociones, en las formas, en cosas así. ¿Bien? Por eso hay que estar siempre alerta. Ok. Es por eso, Manuel, que la mente... Habla. Por eso le dije que va a ser de dos sesiones. Perdón. Habla, Claudia. ¿Es posible volver a soñar lo mismo? ¿Hay algún método para lograr eso? Sí, claro. Es posible recuperar el sueño, es posible influir en el sueño, es posible... De hecho, eso es algo que vamos a hacer más adelante. Vamos a meternos en el sueño y vamos a manipular los elementos del sueño. Eso es lo que hacían realmente mis antepasados cuando manipulaban el nahual, que son los sueños lúcidos. Ajá. Claro que sí. Y es la manera directa como tú te metes al inconsciente. Ya desde ahí hackeas. Es bien poderoso, ¿bien? Pero, chicos, como diría Fonsi, paso a pasito, ¿ok? Esas pequeñas así como revelaciones me suelen pasar, pero más en el día. Que por ahí algo que yo tenía dando vueltas, que estaba buscando una solución a algo, de repente de la nada, no es que estoy pensando ni nada, como que cae. Claro, pero me pasa en el día. Claro, por eso, Gaby, hay que nosotros tomar en cuenta que en cualquier momento la información puede llegar. Y yo tengo una frase que alguna vez me llegó así, y esa frase dice, una idea de $1 millón puede llegar en cualquier momento. Bienvenida. Por eso, nunca subestimes el poder de un pensamiento, nunca lo subestimes. Escribe todo. Yo tengo varios libros escritos de magia. Acá tengo otro. Ajá, donde yo anoto pues absolutamente todo lo que pienso. Mira mis esquemas. Aquí tengo un árbol, mira. Tengo todos mis esquemas. O sea, aquí tengo todo, cosas que te digo. De verdad, me han hecho ganar un montón de plata. Notas que luego hago, mira. Dibujitos que me llegan. A mí me gusta también anotar. Yo necesito anotar para poder procesar. Mira, por ejemplo, lo escribí el otro día, un pensamiento audaz es capaz de cambiar el rumbo de tu vida. ¿No? De repente me salen cosas así. ¿Ven? Entonces, pues padrísimo.
Y de repente surgen cosas muy extrañas, ¿no? De repente por un dibujito así, lo subo a mi Facebook, lo ve alguien y ya me surge un contrato de 10, 15 mil dólares por un dibujito. Porque alguien lo Qué vio. lindo. Voy a subir dibujitos entonces. Sí, o sea, siento como vino, o no sé. Porque alguien lo vio. Acá en Argentina, imagínate, Manuel, Ya. con lo que está el dólar. Y es así de loco, ¿no? Hay muchos dibujitos que no pasa nada, pero de repente uno llega a las manos correctas, a los oídos correctos, a los ojos correctos, contrata. Es así. Por eso todo está conectado, porque todo es energía. Todo es energía. Exacto. Por eso Aparte, hay que hacer. Ajá. Entre más cosas uno hace, bien enfocadas, que tienen que ver con lo que estamos deseando generar, más posibilidades hay. Así es. Por eso creo que es muy importante esta otra diapositiva que está en pantalla. ¿Sí la ven? A lo largo del día, de media hora, para conectar contigo mediante cualquier actividad que te permita relajarte y encontrarte. Porque mira, es como Karate Kid cuando el profesor Hank le decía al hijo de Will Smith, no, le decía, tienes que tener tu mente en calma, ¿verdad? Tu mente en calma para que las cosas sean reveladas. Y siempre digo eso, nada puede reflejar la superficie del agua turbia, así como tampoco nada puede revelarse en una mente turbulenta. Entonces, practica. El mindfulness es una herramienta que hoy día está muy en boga, pero se refiere a eso, a tener comunicación contigo. No significa que seas un experto en meditación tibetana, no. Es solamente mantener una comunicación contigo, estar aquí y ahora, para que haya una comunicación efectiva con tu mente inconsciente. Eso tendrá una repercusión directa en tus pensamientos, una repercusión directa en tu salud, una repercusión directa en tu felicidad. O sea, es brutal los beneficios. Pero es práctica, otra vez, como diría Majito, es practicar, es superar que la voluntad que se ponga por encima de tu rutina, por encima de ti y empezar a trabajar esa parte. Y mientras más trabajes contigo, mayor será tu capacidad de comunicación con tu mente consciente. Es que el mindfulness es estar con la atención puesta en el ahora. Aquí y ahora, exactamente. Exacto, porque todo lo que es el pasado es como que nos lleva a estar deprimidos, tristes, angustiados. El futuro nos acelera, nos lleva a la ansiedad. Entonces, vivir el ahora. Así es. Yo practico Perdón. Meditación budista y justamente practico, esa es una de las que hago. Y a mí me ayudó muchísimo, porque era muy acelerada. Claro. Y es mejor esta Gabriela, la que va controlando durante todo el día la energía mejor regulada, no esos picos así y después te quedas sin energía. Si vos estás presente todo el tiempo, la energía es más estable. Así es. Así es. Hay un estudio también acerca del mindfulness que habían hecho en Harvard. Y habían encontrado que practicar 2 meses, 5 días a la semana, le reconfigura el cerebro. Fíjate nada más. Cambia totalmente. Qué interesantísimo. Mira, de hecho, déjame enseñarte acá este otro libro que tengo acá. ¿Sí lo ves? Daniel Goleman. Daniel Goleman. Y Richard Davidson, que se llama Rasgos Alterados. Así se llama. Y ese es un estudio científico, cómo la ciencia revela cómo la meditación transforma la mente, el cerebro y el cuerpo. Entonces, este libro es una investigación de Daniel Goleman con respecto a los beneficios que nos dice Carlos, cómo realmente cambia tu estructura, cómo realmente altera tu cerebro y altera tu cerebro, altera tu salud, altera tus resultados, altera absolutamente todo. Entonces, sí, la meditación te mete en esos estados bien importantes.
puedes practicar meditación budista como Gaby, o puedes Muchas simple y líneas de meditación. sencillamente sentarte cómodamente en tu silla y concentrarte en ti, concentrarte en tu respiración. Y mientras más lo hagas, más en contacto estarás contigo y esa comunicación fluirá de una manera natural. ¿Cómo crees que le llega esa sabiduría a esos monjes budistas que pareciera que le susurran al oído cada palabra? Pues así, estando en paz con ellos mismos. Porque están en estado de vacuidad. Así es, son recipientes, como bien lo dice Gaby, son recipientes que pueden recibir. Pero si tú estás completamente lleno de presiones, de tensiones, de preocupaciones, pues nada podrá ser revelado. Solamente oímos, no vemos. quietas tu mente y calmas tu corazón, entonces todo empieza a revelarse. Y la sabiduría que vienes trabajando desde hace años, incluso antes de que tú nacieras, empieza a florecer y la información llega y llega y entonces, exacto. Y entonces conectas con todo lo que está sucediendo. Y eso es sabiduría. No es conocimiento, es sabiduría. Sí. Así es. Solo lo malo traemos de nuestros ancestros. También traemos eso que está diciendo Manuel, la sabiduría ancestral. Ajá. Eso está también en nuestro ADN. Y si nosotros aprendemos a calmar la mente, eso puede aparecer. Y una sola pregunta más, no me reten, ya que estamos hablando del libro. Sabés que hace muchos años, cuando te digo mucho, hace como por lo menos 15 años, me habían regalado para un cumpleaños un libro que era del Dalai Lama, Goleman y 3 o 4 científicos más. Nunca me pude acordar el título, porque así como me lo regalaron, lo presté y nunca me lo devolvieron. ¿Un libro chiquito? Y era, por ejemplo, no tanto. Era un libro que, suponete, Goleman hablaba de un tema, luego hablaba otro científico de distintas áreas, y por último el Dalai Lama daba el punto de vista espiritual. Mira. Y sabes que nunca más pude volver a encontrar ese libro. Déjame buscarlo, se me hace que yo lo tengo. No tengo idea. Déjame buscarlo ahorita. ¿En serio? Déjame buscarlo. Ahorita no lo voy a buscar, pero... Eso es un tesoro que quiero recuperar. Sí lo conozco. Sí porque fue un regalo de cumpleaños y yo estaba en una guardia, en ese entonces era kinesióloga, y me lo sacó un colega y nunca más volvió el libro. Ni siquiera lo pude leer. Déjame ver si lo consigo. Ajá, pero se me hace que sí lo tengo. Déjame buscarlo. Ay, Manuel, gracias. Muy bien. Bueno, ahora me callo. Entonces, bueno, ya son las 10:30. Les quiero pedir, por favor, esta semana, trabajen con su diario de sueños, que trabajen también, lleven un cuaderno, siempre le digo yo el cuaderno de magia, ponle el título que tú quieras, pero empieza a registrar todas esas cosas, esas informaciones que tú vas teniendo o revelando. Y ve anotándolas, tanto a nivel emocional, como dice Majito, a veces no llega literal, ¿verdad? Pero sí descríbete cómo te vas sintiendo, y para ir dándole forma más adelante, bien importante. Más o menos a mitad de semana, seguramente los compartirte para compartirte un par de herramientas más. Uno, porque vamos a establecer una comunicación de ida y vuelta con tu mente inconsciente para preguntarle cosas. Sí, como si fuéramos una enorme ouija. Nosotros nos vamos a preguntar cosas y nos vamos a responder, y es tu mente inconsciente la que te va a decir, y va a ser bien loco. Y vamos a tener otra meditación muy poderosa. Esa no la vamos a hacer en vivo, pero se las voy a grabar para que tú la puedas hacer en la comodidad de tu casa, no en vivo, porque obviamente pues nos pueden estar distrayendo y todo eso. Entonces les voy a dejar la grabación para que tú la puedas hacer en casa, y le vas a poner, bueno, no te voy a decir qué, pero vas a conocer a tu mente inconsciente. ¿Ok? Y va a ser muy grueso, muy grueso. Excelente. Y con eso... El otro ejercicio fue intensísimo, ¿eh? Sí, el doble el cuántico ejercicio de la línea de tiempo. Sí, no. La línea de tiempo con doble cuántico es bien poderoso. Pero esta meditación es muy importante porque nos va a ayudar realmente a vernos cara a cara con nuestro inconsciente. ¿Bien? Manuel, ¿y qué tal? ¡Wow! ¡Qué lindo! Una pregunta, Manuel. ¿Y Totalmente. has visto tú este libro, El poder de tu mente subconsciente, de Joseph Murphy? El poder de tu mente subconsciente. El poder, Morris. el poder de la mente subconsciente. Joseph Murphy. Joseph Murphy. Murphy. Sí. Murphy.
El poder de la mente subconsciente. Ajá. No, ese no lo tengo acá. Mostralo, Clau. Nosotros lo tenemos aquí, Manuel. Ahora mira. te lo muestra Claudio. A ver. Murphy, ¿dijeron? De Murphy. Sí, Joseph Murphy. Sí, se escribe Murphy. Ok, mira, lo voy a buscar. Ese sí no lo conocía. Yo tengo este. De John Barr. A ver, ¿cuál es el tuyo? Este aquí, Manuel. El poder de la mente subconsciente. Mira, qué padre. Lo voy a buscar. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Lo voy a buscar. Sí, es excelente. Joseph Murphy. Este que tengo acá, ¿Es viejo o es nuevo? de John Barr. Sí, siempre sacan ediciones, pero ya es bastante viejito el libro, digamos. Me suena que yo ya lo había Sí. visto antes, me suena. Seguro lo leíste, Manuel, seguro. Que sí, que si no lo tengo aquí en esa biblioteca, la tengo en mi biblioteca de México, que tengo una igualita pero en México. Sí, pues seguramente sí, ¿eh? Ese de Seguro John Barr lo leíste. es muy bueno. Sí. Y este Porque también. hacemos lo que hacemos. A ver, el genio interior. Ajá. ¿Ese de quién es? De Harry Carpenter. Harry Carpenter, mira tú. Y obviamente también habla del inconsciente. Es que se ha escrito un montón de literatura del inconsciente, ¿verdad? Este lo encontré aquí en Quito, Mundi. Mira. Excelente. Oye, pues gracias por las recomendaciones. ¿Por qué no le toman una fotografía y lo comparten en el grupo? Sí. Para que lo tengamos más nítido y podamos cambiar libros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Bien, amigos. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Sí, pero vamos a hacer así como que ese espacio para empezar a acomodar cosas y la siguiente semana nos vamos a ver para la segunda parte de este módulo. Como les digo, no va a ser de 12 sesiones este mes, va a ser yo creo que de 13 o quizá de 14, así me pasa. Porque por mí no hay problema. no acabo de compartir algunas cosas. Mejor. O a veces lo que hago es, como en esta ocasión, también compartir videos complementarios, ¿no? Que van a ayudar a concretar muchas cosas que quizá quedaron un poquito pendientes, ¿bien? Pero pues nada, me dio mucho gusto saludarlos a todos. Hice solamente una pequeña introducción con respecto a lo que es la mente inconsciente, pero vamos a empezar ya a trabajarla para tener una comunicación más real con ella y va a ser muy loco, ¿de acuerdo? Así que váyanse preparando y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos a vos, Manuel, reunido acá. Gracias por... Gracias también, Manuel. Gracias por desmañanarse, mis amigos desde Alemania. Gracias, de verdad. Vale la pena, vale la pena. Sí. Pero prometo que después hacemos nosotros hacemos un esfuerzo y ustedes a las 8 de la mañanita, tranquilos, con cafecito, y nosotros para que salgan. Yo tengo que seguir trabajando ahora, estoy con un evento. Bueno, Gaby, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias de verdad, Majito. Un fuerte abrazo. ¿Tú estás en qué ciudad estás, Majito? Yo en Quito. Estás en Quito, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Quito, ¿voy a estar en Quito la próxima semana o voy a estar por allá? A ver, echamos un cafecito, ¿vale? Seguro que sí, Manu. Va a ser un gusto. ¿Sí? Carlos, un gusto. Ojalá te vea en Quito la siguiente semana o está por allá en un evento que tenemos en Enigma. Cuídense mucho. Nos vemos, Claudio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Descansen. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos entonces. Adiós. Gracias. Gracias por todo.